Dar la bienvenida y la verdad es un placer tenerlo en el piso. Diputado Nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Juan, bueno, o sea, vamos hablando de lo que viene pasando en la Argentina, ¿no? O sea, situación difícil y hoy también ver, ¿no? Un presidente de la nación, ¿no? Que no se esperaba tener en la Argentina, ¿no? Y llevando adelante estas políticas, complicado. La situación está muy complicada. Nosotros registramos que en los comedores populares que organizamos, desde que asumió Milei, aumentó en un 50% aproximadamente la cantidad de gente que viene a pedir comida. Jubilados que se gastan la mayoría de la jubilación en los medicamentos, trabajadores municipales que tienen un sueldo muy bajo y no llegan a fin de mes, albañiles que se están quedando sin laburo por el corte de la obra pública, trabajadoras de casas particulares que también se les redujo el volumen de trabajo, bueno, todos los que vivían de changas la tienen muy difícil, y a eso sumale todos los perjuicios que están generando las medidas de este gobierno, porque así como el retiro del proyecto de ley ómnibus significa un fracaso del gobierno y que Milei se chocó con la realidad, con el DNU sigue llevándonos a un desgobierno. Sencillamente en el caso de las prepagas, que está establecido en el DNU que se desregula el precio y las prepagas vienen aumentando los precios 30%, 20%, 40% todos los meses, solo en enero, según la Federación de Entidades de Salud, hubo 300.000 personas que se dieron de baja de la prepaga. ¿Y eso qué significa? Eso significa que hay una catástrofe social en este momento en este país. Y es responsabilidad de este gobierno. Hay muchos compañeros en el gremio de camioneros, en las organizaciones sociales y piqueteras, en todos los gremios, en todas las organizaciones que votaron a Milei, con la expectativa de que iba a terminar con la inflación. Porque es verdad que nuestro gobierno no resolvió el problema de la inflación, había una inflación muy alta. Entonces la gente votó a Milei diciendo, bueno, va a terminar con la inflación. Y cuando él asume, ¿qué hace? Toma todas medidas que aceleran la inflación, los tarifazos, los aumentos en todos los rubros, la mega devaluación, la liberación de los combustibles. Entonces, la compañía de los compañeros, del lugar de laburo, del barrio que lo votaron, nosotros creemos que hay que tener una charla, un debate para que juntos, ya no importa quién tenía razón en la campaña electoral, lo que importa es que ahora todos nos juntemos y charlemos y veamos lo que está haciendo este presidente y frente a eso nos juntemos para ponerle un límite. Sí. Bueno, hablabas esto, ¿no? De los límites. Se realizó un paro y movilización multitudinario en la Argentina, ¿no? Primero fue criticado porque fue a muy pocos días de haber asumido al presidente, ¿no? Pero bueno, no fue precipitado porque, bueno, fuimos viendo también este DNU y esta ley ómnibus que en realidad si no aparecía ese paro también iba a ser complicado. Es que critican que el paro fue muy temprano, pero nunca un gobierno tomó tan rápido todas las medidas que tomó este gobierno contra el pueblo. Entonces la situación es excepcional y por eso es una decisión excepcional de hacer un paro un 24 de enero que además contó con un apoyo muy importante porque hubo más de 1 millón de personas movilizadas en todo el país. Eso te demuestra que efectivamente el paro tenía apoyo popular y que era necesario. Y aparte cuando vos ves cómo están aumentando el bondi y el tren, ayer, hoy, está claro que había motivos para parar. Porque hoy lo que está pasando es que un salario mínimo está a 156 lucas. Como, con el aumento que generaron del bondi y el tren desde ayer en el AMBA, ponele más o menos que pagás 1.000 pesos, 1.200 pesos por día. Eso lo mensualizás y son 24, 25, 26 lucas, 30 lucas. De un salario mínimo eso es el 20%. El 17%, transporte nada más. 18%, solo en el transporte. Te estás gastando un 15, un 20% de tu salario solamente en ir a trabajar y volver a tu casa. Es inviable. No se puede sostener así la situación del país. Bueno, por eso planteaban también esto, ¿no? Que hay muchísima gente que en realidad hoy está pensando si va a trabajar o no va a trabajar, porque en realidad se va todo en el tema del transporte. Pero además después el laburante va y habla con su patrón y le dice, che, mirá, incluso en las pymes, no me da el salario ni siquiera para agarpar, venir a laburar, ¿qué vamos a hacer? Y la pyme que está ahogada por los tarifazos, pues le va a venir el tarifazo en la luz, el tarifazo en el gas, el aumento de todos los insumos a partir de la mega devaluación, el aumento de la logística por la liberación de los combustibles. ¿Y cómo hace? ¿Y qué hace el gobierno para...? No hace nada el gobierno para apoyar a la pyme tampoco. Entonces nos están conduciendo a una situación de desgobierno, de inviabilidad económica, inviabilidad social. Esto no es lo que votó la gente. La gente votó a Milei para que haga un ajuste, sí, eso se puede decir que sí. Ahora, una cosa es un ajuste gradual, otra cosa es un ajuste en shock, que es lo que vinieron estos a hacer, según ellos dijeron, pero otra cosa ya es un genocidio económico, que es lo que ellos están haciendo con la medida que están tomando. ¿Crees que la elección de Javier Milei es un voto castigo de la sociedad al partido político que estaba gobernando? En parte sí, en parte tiene que ver con que nosotros tuvimos una inflación anualizada del 211%, la crisis económica existía, el gobierno anterior, nuestro gobierno anterior, no logró resolverla. Hubo quienes dentro del gobierno planteábamos que había que tomar más medidas distintas para poder resolver la crisis económica. Y frente a eso, mucha gente, finalmente el 56% en el balotaje, dijo, bueno, no, vamos a votar otra cosa, alguien que dice que viene a terminar con la inflación. Entonces, ese es el mandato que tuvo él.
Bueno, no está terminando con la inflación. La duplicó en diciembre con la mega devaluación de Caputo y la liberación de los combustibles. Enero sigue muy alta, febrero de vuelta va a ser alta con el aumento en el transporte y la luz. Y ahora pasaron el aumento del gas para marzo. Pues se dieron cuenta de que era tan alta la inflación que el aumento del gas lo tuvieron que pasar un mes más. Pero después de marzo viene de vuelta el aumento del gas y aparte todos los economistas descuentan que va a haber una nueva devaluación. Nueva devaluación de vuelta, otro fogonazo inflacionario. La inflación no se detiene. Sí, bueno, hacías referencia recién al gobierno anterior, ¿no? O sea, 2 años tuvo Alberto Fernández, ¿no? O sea, con el tema de pandemia fue muy difícil, ¿no? O sea, tuvimos 2 años de pandemia donde la gente tenía para comer, ¿no? O sea, hoy tenemos una pandemia de Milei donde la gente no tiene para comer. Fue difícil también para el gobierno de Alberto Fernández en su momento. Y la pandemia fue un momento muy difícil para todo el país. Me acuerdo muy bien cómo nosotros, incluso con los compañeros camioneros, hacíamos actividades solidarias en Villa Itatí, en Moreno, para garantizar el plato de comida. Hubo una decisión del gobierno en ese momento de asistir, estuvo el ingreso familiar de emergencia, estuvo el ATP para poder bancar los sueldos de los trabajadores del sector privado para que no hubiera despidos y la prohibición de los despidos. Hubo medidas para afrontar la pandemia para que por lo menos estuviese garantizado el plato de comida y para que no hubiese despidos masivos producto del cierre de la actividad por la cuarentena. Sí. Acá al revés, acá tenés un gobierno que no hay una pandemia en materia sanitaria, pero todas las medidas que toman están generando consecuencias sociales como las que teníamos en la pandemia, desde el punto de vista de la cantidad de gente que viene a los comedores, desde el punto de vista de que la gente no llega a fin de mes. Bueno, eso es lo que estamos sufriendo hoy con este gobierno. Conocés profundamente vos, ¿no?, lo que es la necesidad de la gente, ¿no? Porque estás en el día a día con los movimientos sociales también, ¿no? Y trabajando fuertemente en lo que es lo social en los barrios. ¿Cómo está hoy la situación, no? Viendo también, ¿no?, cómo está viviendo cada familia en cada barrio y también, ¿no?, haciendo una referencia a Sandra Petovelo, ¿no? O sea, que iba a atender a uno por uno y en realidad también fue difícil. La cosa está muy mal. Hay gente en los barrios que está comiendo una vez por día, hay mucha angustia, mucha tristeza por la situación. Pensemos que en diciembre solamente el aceite aumentó 57%, el arroz 53%, los fideos aumentaron también en la misma línea, la harina se aumentó 52%, entonces, y eso siguió en enero. Ahora vamos a tener los datos de la inflación en enero en pocos días, pero esa tendencia continuó y por lo tanto a la gente se le está complicando mucho garantizar las 4 comidas, por eso aumenta mucho la cantidad de gente que viene a los comedores. Y en ese contexto, el gobierno tomó la decisión criminal de cortar la asistencia alimentaria a los comedores. ¿Y cómo se hace ahora? Bueno, está difícil. Está difícil porque sin la asistencia del gobierno, los comedores pueden mantener un nivel de actividad a partir de la asistencia de los gobiernos provinciales, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, de los municipios, las ayudas solidarias, pero aparte las ayudas solidarias también están complicadas, porque siempre lo que pasa es que los comerciantes del barrio te dan una mano con alguna cosa para que vos puedas sostener la olla. Ahora vos vas a tocarle la puerta al comerciante del barrio y te dice, mirá, yo no doy más tampoco, que no puedo sostener mi nivel de actividad y se le complica ayudar a los comedores. Entonces está pasando que viene a los comedores mucha gente y el comedor no tiene para dar abasto, entonces las compañías de comedor hay 100 personas en la fila y cuando ya atendieron a 40 personas ya no alcanza lo que hay en la olla. Imagínate lo que decirle que no a alguien que tuvo que ir al comedor porque no tiene para comer y que vos no le podés dar una vianda o una ración de comida porque no te alcanza. Es desesperante. Entonces, el reclamo se le hizo a Petovelo que dijo, no, que vengan de a uno los que tienen hambre. Hacer una fila y yo los voy a atender de ahí. Se hizo una fila la fila del hambre más de 25 cuadras, bajo el sol con esta temperatura, 41 grados de sensación térmica, y ella decidió no atender a nadie, dejar a la gente a la intemperie bajo el sol. Es mala persona, Petovelo es mala persona, es insensible, es cruel. Frente a toda esta campaña que hicimos denunciando esta situación, ella tuvo que empezar a firmar algunos convenios de asistencia alimentaria con Asiera, las iglesias evangélicas, con Cáritas, con Albino, y son intermediarios. Ella dijo, no voy a atender a los intermediarios. Bueno, se juntó con intermediarios, con representantes de organizaciones, que abarcan un sector pero muy minoritario de los comedores, será el 5% de los comedores del país, esas 3 organizaciones. Entonces, ahora que reconoció que tiene que asistir a través de intermediarios y de representantes, bueno, que reciba a todas las organizaciones, que no haga discriminación ideológica, y eso es lo que nosotros le estamos exigiendo. Y aparte hizo otra cosa muy cruel. El lunes apareció cerrada la Oficina de Atención al Público de la Dirección de Asistencia a Situaciones Especiales, que es la dirección del Ministerio de Capital Humano, ante Desarrollo Social, que asiste con subsidios a personas con situaciones clínicas, médicas muy graves, que no tienen la guita para bancar el tratamiento. Niños con cáncer, embarazadas con patologías graves agudas, bueno, ese tipo de situaciones. Les cortaron la atención. Lo denunciamos en la Cámara de Diputados, lo denunciamos en los medios de comunicación, y al día siguiente apareció abierta la oficina
pero sin el circuito administrativo para resolver los casos. Entonces la gente va, le toman el reclamo ahora, a diferencia de los otros días, que iba estas personas que están en esta situación, que están en una situación crítica, tomaban la puerta y nadie los atendía. Ahora los atienden, pero está el circuito administrativo cerrado para resolver. Entonces nadie les garantiza que la vayan a asistir con lo que necesitan de medicamentos. Claro, toman el pedido y queda ahí. ¿No te parece irrelevante esto de Sandra Petovelo, que mientras hacía la fila del hambre, ¿no?, que recién vos hacías mención, ella firmaba acuerdo con pastores evangélicos? No, me parece que finalmente tuvo que reconocer que algo tiene que laburar. Parece que es una persona que ni siquiera le gusta laburar. Aparte que son crueles, insensibles, y aparte que son improvisados, incapaces de gobernar porque no designan a los funcionarios, no toman... Fíjense lo que pasó con lo del tarifazo ahora de transporte. Aumentaron así de sopetón lo del bondi y el tren, pero no aumentaron el límite que tienen las centrales de recarga para recargarte la SUBE. Entonces a las 11 ya no tenía más límite para cargarte la SUBE. Y encima en la SUBE tiene un límite que si lo superás no puedes usar la SUBE, que tampoco lo actualizaron, son inoperantes. Bueno, y ella en particular parece que tampoco le gusta laburar. Se dio cuenta que algo tiene que laburar, entonces empezó a firmar algunos convenios. Muy chiquito lo de Asiera, lo de las iglesias evangélicas. Solo Asiera será 1% de los comedores del país, con suerte. Bueno, eso no resuelve la crisis social ni la emergencia alimentaria. 3.000 comedores en crisis, dicen, ¿no? O sea, hay muchísima situación que es complicada. Una masiva movilización está en Avellaneda ahora en este momento, la policía también, un fuerte operativo. ¿Cómo ves esto, no? O sea, el tema de el ataque, la represión, el golpe, las detenciones a trabajadores, trabajadoras, vecinos que de todos los días, ¿no? Porque vimos también lo que pasaron estos días con el tema de la policía de Patricia Bullrich, injustificado muchas cosas de las que hicieron. No, Bullrich hizo una represión ilegal frente al Congreso. Fueron policías efectivos de la motorizada de la Federal portando armas de fuego en una manifestación, que incluso el protocolo de ella dice que tienen que ir con armas no letales. Todavía no nos explicaron quién dio la orden para que esos efectivos estuvieran con armas de fuego en la manifestación. Todavía no nos explicaron qué es este gas pimienta que están usando ahora en las marchas que está quemando a la gente. Es otro tipo de gas pimienta, distinto que el que se usaba antes. ¿Quién lo compró? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Por qué lo están usando? ¿Evaluaron el daño que genera en la salud ese gas pimienta? Tuvimos hospitalizados con quemaduras por el gas pimienta ese. Hay prospectos de las empresas que lo producen a nivel internacional que dice que en lugares cerrados puede directamente, si es mal utilizado, ser letal. Entonces es muy grave eso. El ataque a los periodistas. Fueron directamente contra los reporteros gráficos, contra los noteros de los canales de televisión, detuvieron reporteros gráficos, es decir, que agredieron directamente a la prensa para que no cubriera la represión ilegal y poder actuar con total impunidad. Es muy grave todo lo que está haciendo Bullrich. Por eso nosotros vamos a pedir la interpelación y un pedido de informes en el Congreso de la Nación. Por eso hay organismos de derechos humanos que están preparando una denuncia penal también contra Bullrich por esta represión ilegal, y eso se tiene que detener, tienen que reconocer la realidad. No se pueden gobernar el país sentados sobre la punta de la bayoneta pensando que van a poder establecer una situación de represión constante contra las manifestaciones, porque además, dada la crisis social que ellos están generando con sus políticas, las manifestaciones inevitablemente van a existir, se van a desarrollar, y Argentina es un país donde el pueblo sabe que los problemas se solucionan luchando, se solucionan a piquete, con movilización, con huelga, y eso lo tienen que respetar, tienen que reconocer la realidad. Otra cosa es profundizar el desvarío total, después que se chocaron con la realidad con lo de la ley ómnibus. Bueno, en vez de reconocer la realidad, agarrar, enfilar para el otro lado, extraviarse por completo, pensar que pueden gobernar reprimiendo a todo el mundo, ajustando a todo el mundo, generando un genocidio económico, lo cual nos va a llevar a una situación de inviabilidad económica, de ingobernabilidad política, que es el desastre al cual nos puede llevar este presidente si continúa por ese camino. ¿Cómo se vivió dentro del Congreso esto que hacía mención recién a la represión, ¿no?, desmedida de Bullrich, y también que se hizo viral la imagen del uniformado con la insignia libertaria? Bueno, nosotros nos enteramos, lo denunciamos, yo pedí una cuestión de privilegio, le exigí a Bullrich que sancionen al efectivo de la Federal que tenía la bandera Gatset, se llama, que es el símbolo ese de la serpiente que hoy lo utilizan los libertarios en Estados Unidos, porque está contraindicado en el reglamento de la Federal que utilicen símbolos partidarios, que utilicen cualquier cosa que no sea lo que está estrictamente establecido para el uniforme. Bueno, Bullrich anunció que lo iba a sumariar, todavía no sabemos qué sanción van a establecer, le exigimos que lo sancionen como corresponde de acuerdo con el reglamento de la Federal, y de conjunto con la represión nosotros lo vimos, salimos del Congreso, incluso nosotros propusimos que se interrumpiera la sesión hasta tanto no se detuviera la represión ilegal. No estuvo de acuerdo la Libertad Avanza, ni el PRO, ni la UCR, ni Hacemos Federal de Pichetto, entonces la sesión continuó. Nosotros igual salimos para denunciar y enfrentar la represión y para que cesara la represión.
cuando volvimos, porque teníamos que volver porque la sesión seguía y si no volvíamos nos iban a votar sin estar nosotros ahí, efectivamente recrudecieron la represión y ahí es cuando se la agarraron con los periodistas. Por eso nosotros lo denunciamos ahí en medio de la sesión, pedimos cuestiones de privilegio y vamos a hacer toda esta batería de presentaciones en el ámbito del Congreso y en el ámbito judicial para que esto se termine, para que esto se frene. Juan, hay situaciones que se van viviendo, ¿no? Que recién hacías referencia a esto, ¿no? Del tema de la represión y el tema de este policía con el signo libertario. Javier Milei lo festejó por Twitter, sí, pero la comunicación que da Javier Milei ni siquiera lo hace en el Twitter oficial de él, ¿no? Sino retuiteando. Sí. Es un presidente que se maneja así, es medio complicado. Es un irresponsable y es un irrespetuoso. Nosotros estábamos reunidos discutiendo el proyecto de ley ómnibus y él se estaba reuniendo con el fundador de Tinder. Ese es el nivel de falta de respeto que tiene. Acaba de publicar hace un rato una imagen hecha por Nick, donde él es como Terminator y dice Beliboni detectado, sindicalista detectado, diputado detectado, gobernador detectado. Es muy grave que lo publique esto el presidente, porque Terminator ya sabemos lo que hacía con los objetivos que detectaba. Entonces es una incitación abierta a la violencia contra los opositores, contra los gobernadores, los diputados, los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales. Esto no se puede, no se puede aceptar, hay que ponerle un límite, porque el nivel de desvarío y desconexión con la realidad llega ya a niveles insostenibles. Y uno dice, bueno, se choca con la realidad, no le sale el proyecto de ley ómnibus, fracasa con lo del proyecto de ley ómnibus. El tipo, cuando se choca con la pared, dice, bueno, che, pará, tengo que frenar, reconocer la realidad, empezar a negociar, empezar a dialogar, entender que hay una constitución, entender que hay democracia, entender que hay organizaciones políticas, sociales, sindicales con las que tengo que sentarme a charlar y empezar a gobernar la Argentina de una forma racional, teniendo en cuenta cómo funciona el país. Con esto que publica parece que agarra para el otro lado, que el nivel de delirio se profundiza a niveles inéditos en Argentina, o haciendo una publicación comparándose con Moisés, amenazando a todo el pueblo argentino, que es algo que hizo antes de volver para acá, el viaje que está haciendo en Israel. Entonces son todas cosas que demuestran un nivel de desconexión con la realidad de parte del presidente preocupantes. Sí, bueno, se desconecta de la realidad, un presidente que en realidad no le interesa muchísimo lo que le pasa al pueblo argentino. Se estaba discutiendo la ley ómnibus en el Congreso de la Nación, la gente con hambre y un presidente llorando en el Muro de los Lamentos. Medio raro, ¿no? Sí. La verdad que es insultante para la gente, ¿no? Porque la gente la está pasando tan mal y él está en otro lugar. O sea, está con la cabeza en otro lado, una desconexión total. O incluso el DNU que él sacó. Antes de la ley ómnibus que él mandó al Congreso, él sacó un mega decreto de necesidad y urgencia, que es el DNU, que todas las cosas que establece son gravísimas. Lo de las prepagas que está sufriendo la gente es por ese DNU. Lo de los alquileres que se está sufriendo ahora es por ese DNU. Yo hablaba ayer con los inquilinos agrupados que me pasaban un informe, que ahora todos los alquileres se firman con aumentos que se pactan a menos de 6 meses. Aumento cada 3 meses, aumento cada 2 meses, aumento cada 4 meses, alquileres en dólares. Es una cosa, la verdad, que es insostenible para todos los que alquilan hoy en la zona metropolitana y de Buenos Aires y a nivel nacional. O la derogación de la ley de abastecimiento, que ahora los supermercados, los proveedores de los supermercados, las grandes cadenas, las grandes productoras de alimentos pueden aumentar los precios sin ningún control, nadie les controla nada y aumentan todo como quieren. Y vos vas a la góndola, al supermercado o al almacén del barrio y vos ves cómo cada día, cada semana te están aumentando sin ningún control los precios de los alimentos, y tiene que ver con la derogación de las leyes que permitían el control de los precios. Bueno, también decisión del presidente Milei en el DNU. Entonces ya ese DNU te lleva a un desgobierno, porque desgobierno tiene que ver con que hay una situación de descontrol donde no hay un gobierno que ordene y en función de eso todas las variables se van al tacho y ya la vida se hace insostenible, se hace imposible vivir en Argentina en estas condiciones. ¿Crees que la baja de la ley ómnibus debilita de alguna manera a Milei o crees que va a ir por más? No, yo pienso que objetivamente es un fracaso el gobierno. Entonces, desde el punto de vista político sí es una señal de debilidad. El tema es cómo reacciona él, porque eso es lo que vos decís, lo debilita sí. Ahora, él reconoce esa debilidad y en función de eso busca dialogar y negociar, o él profundiza su locura total y arranca para el otro lado. Parecería que vamos más por la segunda opción. Vimos lo que fue el debate en comisión de la ley ómnibus, ¿no? Con un expert, la verdad, triste, ¿no? Sí. O sea, la forma de llevar adelante esa comisión, y después en el Congreso también, ¿no? La falta de respeto y lo que fue pasando. ¿Cómo fue eso de la comisión y cómo fue después estar en el Congreso con tanta agresividad, ¿no? Primero ponen a Espert como presidente de la comisión más importante de la Cámara de Diputados, que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda, lo cual demuestra también la debilidad política de la Libertad Avanza, porque Espert no es de la Libertad Avanza, es un monobloque de Espert.
Aparte, acordémonos que Espert entró ahora a la Cámara de Diputados por la reta. Por la reta. Bueno, ponen a un larretista de jefe de la comisión de... ex larretista de jefe de la comisión de presupuesto, demostrando su total debilidad política. Un tipo que pedía cárcel o bala para diputados. Acordémonos, públicamente, en Twitter. Nosotros en su momento pedimos el juicio político a Esper por esas declaraciones, porque también pidió cárcel o bala para los compañeros neumáticos cuando estaban desarrollando su lucha. Lo hizo contra diputados, no puede haber un diputado, es incompatible con ser diputado hacer declaraciones de ese tipo. Y después de eso tuvimos un montón de hechos donde ellos vulneraron por completo la posibilidad que el Congreso discutiera de cara al pueblo lo que era esta ley ómnibus. La negociaron a espaldas del pueblo, a espaldas del Congreso, en el Hotel Savoy, en un departamento de Recoleta, en secreto, sin que supiéramos las condiciones de esa negociación. Y todavía hoy no sabemos públicamente por qué el gobierno terminó retirando el proyecto de ley ómnibus, cuáles son los puntos que para ellos eran tan importantes que dijeron, bueno, aunque me votaron los superpoderes, igual retiro el proyecto de ley ómnibus. Podemos sacar algunas conclusiones, pero habría que preguntarles a los gobernadores dialoguistas, a la UCR, a Pichetto y demás, cuál es el punto donde el gobierno les dijo, mirá, hasta acá llegamos y si ustedes no votan esto, nosotros retiramos el proyecto. El presidente tildó de traidor y delincuentes a los diputados que votaron en contra. Y además, bueno, los expuso, ¿no?, en una lista negra en una red social. ¿Qué te genera a vos esta posición? Lo de la lista negra es grave. La lista negra es grave, va en línea con esta publicación de esta imagen de Nick que hizo, donde ya están apuntando con nombre y apellido, con la cara, para generar un clima de violencia y agresión contra diputados, gobernadores, dirigentes sindicales, dirigentes sociales. Es de extrema gravedad. Tenemos que establecer un pronunciamiento unánime, todas las instituciones de la democracia, contra ese modus operandi del gobierno, que lo que busca es generar un clima de persecución, agresividad y violencia en un país donde, producto del clima de violencia, ya sufrimos en su momento el intento de asesinato de la ex vicepresidenta y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y uno de los miembros fundadores de la agrupación Revolución Federal que generó ese clima de violencia estuvo el otro día en el Congreso invitado por alguien del bloque de La Libertad Avanza, que todavía estamos esperando que el presidente de la Cámara nos informe quién fue, porque alguien de La Libertad Avanza llevó a Sosa, que es fundador de Revolución Federal. Bueno, ese clima de violencia genera ese tipo de situaciones. Eso se tiene que terminar y hay que colocar con total claridad en la cabeza del presidente la responsabilidad de generar este clima de odio. Cuando él dice delincuentes, coimeros, etcétera, es para generar eso. Y aparte, si él hace acusaciones tan graves, tendría que mostrar las pruebas. Andar a la justicia, hacer la denuncia y mostrar dónde están los pedidos de coimas, cuáles son los actos delictivos. Pues si no, lo otro en realidad es campaña mediática en redes sociales para desprestigiar, para agredir y para desconcentrar la atención de lo que hay que discutir realmente. Porque él, mientras te está hablando de los diputados, de los gobernadores, de la casta, qué sé yo, mientras te está aumentando el boleto del bondi, como te lo está aumentando, y vos ya no te alcanza el salario para pagar el transporte. O la escuela privada. O la escuela privada. Que hay mucha gente que ya no puede mandar más al pibe a la escuela privada, porque hace poquito el gobierno sacó la reglamentación que le generaba límites a las escuelas privadas para aumentar los precios. Entonces ahora las escuelas privadas aumentan los precios sin ningún control. Entonces va a llegar marzo, para muchas familias que no van a poder mandar los pibes a la privada que la que estaban mandando, incluso las confesionales lo van a tener que mandar a la pública ya tiene problemas hasta hoy. Bueno, lo decía el gobernador Axel Kicillof a eso, ¿no? O sea, hacía referencia a eso. Exactamente. Que con esto están generando que la gente tenga que ir a lo público. A la escuela pública, pues no pueden pagar más la privada, al hospital público, porque no puede pagar más la prepaga, pero al mismo tiempo Milei te financia todo. Donde venimos hablando de la situación política y social que viene atravesando la Argentina con esta difícil derecha, ¿no?, que hoy viene a ajustar y a pegarle a los que menos tienen, ¿no? También a los que habían confiado con un voto de confianza, ¿no?, como fue la clase media, buscando un cambio. Pero bueno, estamos con Juan Marino, ¿no?, y habíamos quedado en una pregunta que fue en su momento, ¿no? Hoy ellos hablaban de la casta, ¿no?, en la campaña política, y hoy tienen a toda la casta dentro. Tienen a Caputo, a Sturzenegger, a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich también formó parte del gobierno de Mauricio Macri, donde crearon la Gestapo junto a María Eugenia Vidal e intentaron detener también a Pablo y a Hugo Moyano en su momento. Es peligroso estas políticas que vienen llevando adelante esto. Totalmente. Y Bullrich, la actual ministra de Seguridad, como muy bien dijiste, fue ministra de Seguridad con Macri cuando fusilaron por la espalda a Rafael Nahuel y desaparecieron y asesinaron a Santiago Maldonado, que perseguían a Pablo, que perseguían a Hugo, que perseguían a muchísimos dirigentes. La que hicieron la justicia bajo el gobierno de Macri pretendía encarcelar a Cristina, encarceló muchos otros compañeros que fueron presos políticos. Bueno, ahora está de ministra de Seguridad y con esta ley ómnibus lo que quería era modificar el Código Penal
para que las penas a quienes se manifestaran fueran no excarcelables. O sea, quería meter, por ejemplo, te cortan la luz en tu barrio, salís a hacer un corte a la autopista que tenés cerca o a la avenida, con el código penal que proponía Bullrich, te podían meter en cana. Más de 3 años. Eso era eso es lo que quieren instalar ellos como régimen de persecución para aquellos que protesten contra la orientación que ellos desenvuelven. Y la casta que vos decís, sí, es muy notorio. Caputo, ministro de Economía, fue el mismo que nos generó esa deuda 100 años cuando Macri era presidente. El proyecto de ley Ómnibus, una de las cosas que quería meter el gobierno, y que era una de las cosas que se lo rechazábamos nosotros como Unión por la Patria, pero también algunos bloques dialoguistas, que por eso también bajaron la ley, porque eso no les iba a salir, era el endeudamiento sin control. Ellos cambiaban artículos de las leyes vigentes para que el ministro de Economía fuese el que decidía todo tipo de endeudamiento, que no pasara por el Congreso y que la deuda que tomara no tuviese criterio de razonabilidad, porque hoy la ley dice que si tomás nueva deuda tiene que ser con montos, tasa de interés mejores que la que tenés ahora. No, eso se eliminaban eso, para que Caputo haga el festival de endeudamiento irresponsable que viene a hacer. Bueno, eso el Congreso se lo iba a voltear, por eso también retiraron la ley ómnibus. Pero fíjate lo que viene Caputo. Fíjate lo que hace. Milei mismo había dicho que Caputo era un irresponsable, que se había fumado 15.000 millones de dólares. Lo dijo públicamente en una entrevista con Fantino. Y ahora lo pone el ministro de Economía. Y a Sturzenegger lo pone a escribirle el DNU y el proyecto de ley ómnibus. Y no se sabe si Sturzenegger no va a asumir algún otro tipo de responsabilidad en el gobierno hacia adelante. Entonces, sí, es muy grave. Él metió la casta en el gobierno, esta peor casta, la que generó tanto daño. Y aparte no hay peor casta en el mundo que el Fondo Monetario Internacional, que es un grupo cerrado, que nadie lo vota, que viene indicándole a los países, extorsionando a los países que hagan ajustes contra sus propios pueblos con tal de que le paguen la deuda. Bueno, en Argentina nosotros todavía tenemos al fondo que está aplaudiendo a Milei con todas las medidas que está tomando. Esa es la peor casta que hay. Sí. Bueno, viendo también lo que está pasando, ¿no? en el mundo, ¿no? Con Javier Milei ahora prometiendo, ¿no? Un escándalo internacional preocupante para la Argentina. Esto que fue a plantear allá, ¿no? De trasladar la embajada a Jerusalén, ¿no? Y Hamas también empezó a apuntar a la Argentina. Una irresponsabilidad muy grande de un presidente, Sí, a tomar una decisión personal, ¿no? Es un irresponsable y aparte él no puede tomar esa decisión porque una de las pocas embajadas que se estableció por ley donde tiene su sede es la de Israel. Es una ley del Congreso que estableció que esa embajada tiene que estar en Tel Aviv, por lo cual si él quisiese cambiarla tendría que venir al Congreso a discutirlo, cosa que no ha hecho. ¿Crees que el personaje Milei justamente es un personaje y el que maneja los hilos por detrás es Mauricio Macri? No, me parece que Milei no hay que subestimarlo, que es un ultraderechista muy peligroso, que detrás de su libertarianismo se esconde el peligro fascista, y sí pienso que Macri tiene la pretensión de coparle el gobierno. De hecho, han surgido algunas noticias en los últimos días. Hoy veíamos una nota de Clarín, de página entera, donde plantea Clarín si no es momento de renovar el gobierno, y la foto central es la de Macri. Algunas declaraciones que se publicaron en el portal La Política Online diciendo que Macri caracteriza que esto va a un crash. Y creo que ayer salía la nota de Macri diciendo que bueno, es el momento de empezar a coparle el gobierno, que la cabeza de playa de eso sería primero Cristian Ritondo como presidente de la Cámara de Diputados. Ahora salieron algunas informaciones de que querrían colocar a Vidal como titular de ANSES en reemplazo de Giordano por este por problema. La pareja. Claro, Sí. por el hecho de que Milei lo echaría a él porque la esposa de él votó en contra de algunas cosas del proyecto de ómnibus, como si ella no tuviese criterio propio además. Entonces habría una orientación de Macri de copamiento macrista del gobierno, que eso efectivamente es un peligro que existe en la situación política, producto del fracaso del propio gobierno de Milei, o sea, sobre la base del reconocimiento que Milei va en el corto plazo a una situación insostenible de su propio gobierno, y bueno, Macri quiere aprovechar eso para coparle el gobierno. Juan, ¿te parece que pensando, ¿no?, en el futuro de los argentinos, cómo podemos llegar a formar una Argentina en donde se pueda vivir, en donde no falte el plato a la mesa y en donde se pueda ahorrar, que hoy es muy imposible, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que poder construir una alternativa de gobierno a Milei. Me parece que es importante que todos los que no transamos con Milei, los que somos Unión por la Patria y todos los dirigentes políticos, sociales, sindicales, empresarios, todos los sectores que no transamos con Milei, nos tenemos que juntar y tenemos que discutir un país distinto, un proyecto de país distinto. Sobre la base de reconocer dos cosas. Primero, que perdimos la elección. Entonces, que hay un sector muy importante de nuestro pueblo que perdió la confianza en nosotros. Sí. Y en ese sentido tenemos que recuperar esa confianza. ¿Cómo podemos recuperar esa confianza? Y bueno, nosotros gobernamos 7 provincias. Unión por la Patria gobierna 7 provincias. Unión por la Patria gobierna muchos municipios.
Entonces hay que arrancar por casa. Hay que demostrar con hechos lo que decimos con las palabras. Los lugares donde gobernamos, dejar en claro lo que no se puede hacer producto de la decisión del gobierno nacional, que restringe objetivamente la capacidad de acción, pero en ese marco todo lo que sí hacemos para defender el bolsillo popular. Primero, defender el plato de comida, que la gente tenga garantizado un plato de comida. Y a partir de eso, todas las medidas programáticas y de gobierno que podamos tomar para mostrarle a la gente que somos distintos y que somos una alternativa de gobierno, que si gobernamos nosotros, vamos a gobernar para defenderte a vos, no para defender a un puñado de monopolios como hace Milei, que esa es la gran diferencia que tenemos con Milei. Creo que eso es lo que tenemos que sentarnos a discutir en serio las y los dirigentes de Unión por la Patria. Juan, ¿en qué fallamos? ¿No? ¿En qué fallamos estos 4 años? Más allá de la pandemia, la guerra, la sequía y la inflación, ¿en qué fallamos nosotros con el tema de la gente? O sea, ¿por qué no pudimos tener ese contacto directo con el votante, ¿no? Con el argentino? ¿Qué es lo que nos pasó? Y me parece que pasó un poco que no hubo reconocimiento de la gravedad de la crisis. Entonces, cuando vos le hablas a la gente sin reconocer la situación muy difícil la que estaba viviendo, y la gente te mira y te dice, mirá, está todo bien con lo que me estás diciendo, pero yo la estoy pasando mal, y si vos no partís de la base de reconocer que yo la estoy pasando mal, ¿por qué te voy a votar? Algunos de nosotros se lo dijimos al gobierno, se lo dijimos a Alberto en su momento. Incluso se lo dijimos cuando se perdió la elección legislativa del 2021, que ya ahí habíamos perdido como Frente de Todos, y le dijimos al gobierno hay que tomar medidas urgentes, populares, reconociendo la gravedad de la crisis. Guzmán nos respondía que no era así, que el país iba a crecer, que por eso estaba bien haber cortado el ingreso familiar de emergencia, subestimando por completo la gravedad de la crisis. Después Guzmán trae un acuerdo con el fondo que era inflacionario. Y nosotros se lo decimos, este acuerdo no va, porque este acuerdo es inflacionario, no le sirve al país. Dicho y hecho, se votó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algunos estuvimos en contra, pero después la ejecución de ese acuerdo generó una situación muy negativa en nuestro país. Pero el ministro de Economía decía, Guzmán, que el país iba a crecer con el acuerdo con el fondo. También lo dijo Alberto cuando anunció el acuerdo públicamente en cadena nacional. Y no pasó. Entonces, eso generó que la gente dijera, mirá, la estoy pasando mal, vos ni te das cuenta que la estoy pasando mal, voy a votar a alguien que me reconoce que la estoy pasando mal y que me dice que me lo va a solucionar. Para mí, el centro, lo fundamental de lo que pasó fue eso. Entonces hay que darse cuenta de eso y hay que reconocer la profundidad de la crisis económica. Y a partir de eso hay que discutir en serio una política económica para salir de la crisis económica, porque está muy jodida la cosa en Argentina. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para juntar los dólares que necesitamos para poder salir de la crisis de reserva que tiene el Banco Central y para poder empezar a financiar un desarrollo industrial, financiar la creación de empleo, bajar la inflación, generar mejor poder adquisitivo en la población? Bueno, eso requiere una política soberana que parta de la base de algunas cuestiones que incluso discutíamos en la campaña electoral, lo del gasoducto Néstor Kirchner para poder generar autoabastecimiento energético y para poder exportar energía y sobre esa base generar divisas, o el litio, el manejo soberano del litio. El gobierno actual, con Milei, pretendía eliminar de los artículos que regulan la cuestión de los hidrocarburos lo que tiene que ver con el autoabastecimiento. Proponían eliminar la palabra autoabastecimiento directamente, o sea, permitir la libre exportación de hidrocarburos y bajar la tasa impositiva a los productores y a los exportadores, o sea, de financiar las arcas nacionales y permitir que ese recurso se lo lleven afuera. O el litio. ¿Qué está haciendo Milei con lo del litio? Bueno, él es amigo de Musk, y Musk tiene un interés muy directo en el negocio del litio en Argentina. El Comando Sur de Estados Unidos también, y lo dijeron públicamente. Por eso también tiene incluso choque con los gobernadores, porque el litio es de las provincias, no es del gobierno nacional. Entonces, ahí hay una discusión donde tenemos que incluso discutir con los gobernadores del norte que dejen de estar transando con Milei y que nos juntemos todos para tener una política soberana, federal, donde haya una coordinación de las provincias con el Estado Nacional para que el litio derive en la industrialización de esas provincias del norte que tienen litio y que aparte genere divisas para el país. Bueno, son todas discusiones para poder contar con los recursos para salir de la crisis económica, pero la base es reconocer que estamos en crisis. Sí, ¿qué pasó con los diputados de los gobernadores dialoguistas, no? Porque ellos ya tenían el número, el poroteo ya lo tenían armado, ya estaba todo definido que iban a votar. ¿Qué pasó en el medio? Hay que preguntarles a ellos, porque son todas negociaciones secretas en las cuales nosotros no estuvimos. De hecho, la última reunión donde deciden pasar a la comisión el proyecto de ley ómnibus, según la propuesta de Pichetto, iba a ser una reunión de jefe de bloque. Pichetto habla en la sesión y dice, propongo ir a una reunión de jefes de bloque para discutir qué pasa, cómo seguimos con esto. Va nuestro jefe de bloque, Germán Martínez, a la puerta del despacho de Martín Menem y le dice, vengo a la reunión de jefe de bloque, y Menem le dice, no, mira, en realidad no es una reunión de jefe de bloque, es una reunión de lo que estamos viendo que hacemos con el proyecto de ley. Y lo dejaron afuera de la reunión. No sabemos qué es lo que discutieron, no sabemos qué es lo que negociaron. Si me preguntás a mí, yo leyendo todos los dictámenes, porque
el sector de la UCR y el sector de Massot, Pichetto y compañía escribieron dictámenes propios con criterios propios. El sector de Massot, que responde a los diputados que están con el gobernador de Córdoba, y el sector radical, que tienen algunos gobernadores radicales como Puyaro, en sus dictámenes estaban en contra del endeudamiento sin control, estaban en contra de las privatizaciones sin control. Entonces, ¿qué le decían? Si querés privatizar, cada una de las empresas tiene que mandar un proyecto al Congreso para que se evalúe. Y además tiene que hacer una auditoría de cada empresa para ver si es deficitaria, no es deficitaria, por qué la querés privatizar, para qué, y que cada cosa se discuta como corresponde en el Congreso. Y después con lo de la deuda le decían, no podés endeudarte sin control, sin ningún límite, sin discutir en el Congreso, sin ningún criterio. Bueno, esas eran dos cosas que están identificadas en los dictámenes, que eran diferencias que aparentemente el gobierno no iba a poder lograr la votación en el Congreso. Sí, la CGT salió a criticar muy fuertemente con un documento, ¿no? Haciendo referencia a esto que mencionabas, ¿no? De las privatizaciones. Salió a criticar muy fuertemente la intervención, ¿no? De Tela, Sí, de la TV medios pública. También, ¿no? Como si nada hubiese pasado, o sea, ponen un interventor y ya está. Es que ese fue uno de los problemas que hubo en la propia sesión, porque uno de los puntos que ellos querían aprobar en el proyecto de ley ómnibus era la potestad del gobierno para intervenir, disolver, reformular organismos públicos. E incluso había logrado un acuerdo con un sector de los dialoguistas para votar eso, pero el mismo día que estábamos sesionando ellos intervienen por su cuenta los medios públicos sin que pase por el Congreso, sin ningún criterio, lo cual aparte es un peligro desde el punto de vista de la censura y del acceso al derecho a la información de la gente, porque lo que ellos hacen cuando intervienen los medios públicos es para impedir que en los medios públicos se expresen voces críticas al gobierno. Bueno, los dialoguistas le dijeron, me venís a querer discutir conmigo lo de la intervención, pero vos ya lo haces de hecho, entonces ¿para qué lo vamos a discutir acá en el Congreso? Por eso le votaron incluso en contra de ese artículo, y ahí es donde empezó esa situación donde el gobierno veía que iba a fracasar, que si no le iban a salir artículos fundamentales del proyecto de ley y decían retirarlo. Mucha gente nos está viendo y muchos habló también de estas facultades delegadas, ¿no? A Javier Milei. ¿Cuál era el trasfondo de este superpoder que él quería obtener? Una cosa son las facultades delegadas. La Constitución, ¿qué dice? La Constitución dice, el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo Nacional determinadas facultades en situaciones de crisis y de emergencia, cuando el Congreso no se pueda reunir, para que el Ejecutivo pueda llevar adelante resoluciones en el marco de esa crisis. La Corte Suprema estableció los criterios para delegar facultades, que tiene que ser con bases razonables, que tiene que ser acotado en el tiempo, que tiene que ser con objetivos específicos. Bueno, el proyecto de ley ómnibus no era facultades delegadas. El proyecto de ley ómnibus eran facultades extraordinarias. Eran superpoderes, era la suma del poder público. Eso está en el artículo 29 de la Constitución Nacional y eso está prohibido. La Constitución Nacional dice en el artículo 29 que el Congreso no le puede conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias ni la suma del poder público, que eso es traición a la patria y que los actos que emerjan de ese tipo de decisiones serán nulos, de nulidad insanable. O sea que se cae todo en la justicia eso, lo que surja de ahí. Y eso es así porque el proyecto de ley que proponía Milei decía... Milei tiene facultades para intervenir en la emergencia económica, administrativa, fiscal, tarifaria, energética, bueno, en un montón de aspectos, y los principales aspectos económicos del país, e incluso administrativos, y que las tiene esas facultades para llevar adelante los objetivos. Porque cuando vos discutís las delegaciones, vos discutís las bases de la delegación, o sea, ¿para qué delegás esos poderes? Entonces el proyecto de Milei decía... desregular todo el comercio, desregular todo el sistema económico, reformular todo el sistema administrativo. El tipo ya en dos incisos de las bases de delegación decía puede cambiar todo el sistema económico y político, hacer un cambio de régimen económico y administrativo del país. Entonces, no es que le estaba dando facultades delegadas para resolver una emergencia, le estaba dando superpoderes para transformar a su criterio, a su gusto y placer, toda la Argentina. Con un presidente que, aparte, el contenido de esa orientación ya sabemos que es a favor de los monopolios y destruyendo las condiciones de vida de la gente. Entonces, eso era suspender, de hecho, la Constitución. Por eso nosotros decíamos, no podemos votar este proyecto de ley, porque este proyecto de ley es la suspensión, de hecho, de la Constitución Nacional. Eso es lo que pretendía Milei con el proyecto de ley ómnibus, y ya lo venía haciendo con el DNU, porque en el DNU ya se había autoatribuido la potestad de declarar emergencias y derogar un montón de leyes para afectar la vida de la gente. Bueno, lo del proyecto de ley ómnibus lo construía de una forma brutal. Básicamente parecía que él pensaba que era rey y no presidente de una nación regida por una constitución. Sí, para que lo pueda entender la gente, ¿no? Del otro lado, porque también hay trabajadores que votaron a Milei, ¿no? O sea, confundidos por un montón de situaciones. ¿Cuál es el peligro de desregular la economía? Bueno, vamos a dar ejemplos. Desregularon las prepagas.
Las prepagas te aumentaron ¿cuánto en diciembre, enero y febrero? Depende de la empresa, pero más o menos se pusieron de acuerdo y aumentaron 30%, 40%, 20%. Ya lleva totalizado un aumento de más del 100% de la prepaga. Eso fue porque Milei desreguló las prepagas. La desregulación de los alquileres. Eliminó la ley de alquileres, no está más regulado el sistema de alquileres. Las inmobiliarias y los propietarios definen ellos los plazos, los montos. Te aumentan ahora cada 2 meses, 3 meses, 147 4 meses. para febrero. Eso, pero eso es incluso con la anterior, porque es la fórmula anterior combinada. Pero ahora eso ya ni siquiera va a ser mucho peor. Pues aparte tampoco ni siquiera podés firmar un contrato, no conseguís contratos a 1 año, 2 años, te dan contratos a 6 meses, ¿viste? Entonces la incertidumbre de alguien que alquila, que no sabe si en 6 meses lo van a dejar en la calle. Eso es por la desregulación del sistema de alquileres. La desregulación del sistema energético. La desregulación del sistema energético, la garrafa. 46% de los hogares de este país son con garrafa. Y en las provincias del norte, en algunos casos, son el 100%. Formosa es el 100%, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con las garrafas, con la desregulación? Te subieron una garrafa acá en la provincia de Buenos Aires de 3,5 lucas a 12 lucas desde que asumió Milei. ¿Y eso fue por qué? Porque desregularon, porque dijeron, no, los precios tienen que aumentar de acuerdo a como lo quieran los empresarios. Como todavía hay leyes que regulan eso, el gobierno sigue teniendo que poner algunos topes. E incluso ellos tenían hasta ahora el programa Hogar, el Estado Nacional tenía el programa Hogar para financiar una parte de la garrafa a la gente que no tiene para pagarla. Bueno, si aprobaban el proyecto de ley ómnibus, ya esos controles se eliminaban todos. Y hoy una garrafa de 10 kilos, si lo pones a precio de exportación, serían 20 lucas. Si se la vas a comprar al proveedor, ahí a la fábrica, pero después cuando te llega al almacén en el barrio tuyo, cuando viene el compañero con el camión con la garrafa, 20 y pico, a ese precio iban a ir si desregulaban todo. Ya regularon una parte y la tenés a 15 lucas la garrafa de 10 kilos. Entonces mirá cómo lo que te genera en tu vida cotidiana la desregulación, ¿no? El aumento que vas a tener en el precio de la escuela privada. O la desregulación de todo el sistema de alimentos, que los empresarios de alimentos aumentan de acuerdo a lo que ellos consideran. No conocemos los costos que tienen las empresas de alimentos, que las deberían publicar para que nosotros podamos saber cuál es el fundamento de estos aumentos que estamos teniendo en lo que es lo más esencial para la vida de la gente, que es poder comer. Entonces, esas son las consecuencias de la desregulación económica que pretende instalar Milei en Argentina. ¿Pudiste ver y analizar un poco cómo fue el tema del proyecto de reforma laboral? Porque perjudica, ¿no? Sí. Es complicado ese proyecto. Sí. Hoy está suspendido por la justicia, pero de avanzar, ¿cuál era el tema? Pero fíjate que el macrismo le dice a Milei que mande lo que suspendió la justicia, que lo mande por ley al Congreso, para que se lo puedan votar por ley. Porque quieren seguir avanzando con la reforma laboral. Entonces no es cierto que han frenado con eso. Se logró una conquista a partir de la presentación judicial de la CGT, que es que la justicia frene por ahora el capítulo laboral del mega-DNU. Pero ahora quieren avanzar por el lado del Congreso, obviamente nosotros vamos a estar en contra. La reforma laboral que ellos proponen permite despidos sin indemnización. La reforma laboral que ellos proponen permiten básicamente ir en contra de un montón de derechos que se lograron durante años y años y años de la lucha de los trabajadores. Ataca las posibilidades de los abogados de los trabajadores para defenderlos en los juicios. Es decir, genera un montón de resoluciones donde los empresarios cuentan con total impunidad para despedirte de tu puesto de laburo. Entonces, y aparte de lo del DNU, ellos ya en los hechos están haciendo un montón de cosas contra los laburantes. Por ejemplo, los estatales, los compañeros que laburan en el Estado Nacional. Les congelaron el sueldo ahora. Sacaron una resolución diciendo que los salarios del sector público se van a regir por el presupuesto de 2023. Los compañeros tienen los salarios congelados. O sea que este es un gobierno que propone la destrucción brutal del salario de los compañeros. Bueno, ese es el contenido de la reforma laboral. En el proyecto de ley ómnibus ellos aparte querían meter la criminalización del bloqueo a la empresa. Cambiar el Código Penal para que el bloqueo a la empresa sea considerado un delito con una pena no escarcelable. O sea, vos te rajan de tu lugar de laburo, rajan a varios compañeros o quieren cerrar la empresa. Los compañeros se organizan para hacer un bloqueo en la puerta porque ya no pueden hacer huelga, porque si no estás laburando adentro, tu única forma de hacer la huelga es bloqueando el acceso. Es un método histórico de lucha de la clase obrera. Para que no te vacíen y te dejen sin nada. No te vacíen, te dejen sin nada, y la forma de reclamar el retorno a los puestos de trabajo, la continuidad de la empresa, o que lo asuma el Estado, o una cooperativa, o lo que fuese, pero la forma de resolverlo de alguna forma. Ellos querían cambiar el Código Penal para que si vos hacías eso, vas en cana. Bueno, eso es el modelo que propone Milei, que te puedan despedir con total impunidad y que si vos protestás te meten preso.
Se hablaba de potenciar trabajo en su momento, ¿no? En plena campaña le hicieron creer a la gente que los planes trabajar eran la gran problemática que tenía la Argentina, ¿no? O sea, no significaba nada, ¿no? El presupuesto del Estado Nacional en eso, hoy congelados también en 78.000 pesos. Sí. ¿Qué pasa con el potenciar trabajo? ¿Por qué o sea, lo mostraron como el demonio de la economía argentina? Ellos lo congelaron, ¿no? Sobre la base de lo que vos decís, ellos trataron de estigmatizar, de demonizar, diciendo que el potenciar es un kiosco de los gerentes de la pobreza, es el término que ellos usan, lo entrecomillamos. Bueno, eso no es así. Potenciar es un programa social del Estado Nacional que era para potenciar el trabajo de personas que hoy ya desempeñan alguna labor social o en una cooperativa de construcción o en una cooperativa gastronómica o en un comedor popular o en una cooperativa de cartoneros, bueno, en algún sector de las compañías y compañeros que trabajan en la informalidad y que están organizados y que requieren un apoyo del gobierno. Por aparte, el potenciar trabajo estaba asociado también a distintos programas que con financiamiento permitían comprar materiales para construcción, permitían comprar insumos para las cooperativas, potenciar el trabajo de las cooperativas. Ese es el potencial trabajo, 1.200.000 personas en todo el país. Este gobierno decidió congelarlo, 78 lucas, la mitad del actual salario mínimo. Si el salario mínimo aumenta el mes que viene o el otro o en algún momento, el potencial ya no aumenta más, queda en 78. La canasta de indigencia de una persona en diciembre terminó en 77.890. O sea, lo mismo. Con un potenciar, a fin de diciembre solo te comprabas la canasta básica de indigencia de alimentos para una persona. Ya está, ya quedó abajo de la canasta de indigencia el potencial. Ya ahora en enero, febrero. Es criminal lo que están haciendo con los compañeros que son titulares del potencial trabajo. Y ahora le están cortando el potencial a compañeros y compañeras que cobran el SUAF, que es algo que son 27.000 personas que hoy están siendo afectadas por esta decisión arbitraria de Petovelo. Otra crueldad de Petovelo, que estamos reclamando que den marcha atrás y que puedan seguir cobrando el potencial. Y eso que cortan calles también. O sea, Patricia Bullrich dijo, potenciar que corta la calle, potenciar que se corta. Ah, pero no identificaron a nadie. Por eso también son cosas del show mediático de Bullrich, que después es cosas que dicen y después no hacen, que solo lo dicen para la tribuna. Juan, como si esto fuera poco, ¿no? Lo que estamos hablando, en las últimas horas trascendió la noticia de que enviaron un proyecto de ley para derogar la ley del aborto. Sí, y eso también habla de... Primero, obviamente, estamos en contra, defendemos los derechos conquistados por las compañeras con su lucha. Es totalmente distractivo porque estamos hablando de los problemas económicos que tiene este país, que está entrando en un desgobierno y una situación de inviabilidad para la vida de la gente, que no puede llegar a fin de mes, que no puede ni pagar el bondi y el tren, y me vienen a discutir que quieren venir a derogar el derecho al aborto. Pero encima son tan improvisados, son tan truchos, que salieron diputados de la Libertad Avanza que aparecen como firmantes del proyecto diciendo que ellos no lo firmaron. Que eso lo mandó la firma a la diputada que presentó el proyecto, que es Bonacci, que es la hija del titular de UNITE, que es el partido santafesino, que bueno, es un partido que en un momento Milei utilizó, un hombre vinculado al nazismo, literalmente, en Argentina. Bueno, la hija de él presentó este proyecto. La mayoría de los diputados que aparecen como firmantes de la Libertad Avanza salieron a decir que en realidad no lo quisieron firmar, o sea, son muy improvisados. ¿Cuál es el futuro que se ve hoy en Argentina con estas políticas? Vemos un gobierno que no le encuentra el rumbo, vemos un gobierno que en realidad están perdidos y tampoco se pueden, no se tienen confianza ni ellos mismos adentro del gobierno. ¿Qué se espera para la Argentina con esto? Bueno, la situación Argentina es una situación muy difícil, muy difícil. Y me parece en ese sentido que es muy importante que nosotros hablemos con los que votaron a Milei para que juntos saquemos conclusiones y podamos construir una nueva mayoría para mostrar que hay otro camino a esto. Pues Milei nos está llevando a un desgobierno, a una situación crítica. Y entonces me parece que hay que hablar con la compañera, con el compañero, la vecina, el vecino que lo votó a Milei, para tratar de un poco decir, bueno, mirá, habremos discutido en la campaña electoral, habremos tenido toda la diferencia que tuvimos, podemos seguir teniendo diferencias hoy, pero charlemos entre nosotros y pongámonos de acuerdo en algo. Esto no puede ser así, porque démonos cuenta de lo que es este tipo. Démonos cuenta de lo que es este tipo. Mirá lo que está haciendo. Mirá lo que nos está haciendo a todos, con todas las medidas que está tomando. No tiene ningún tipo de límite. Lo que anunciaron hoy con los subsidios de transporte es una locura. Están sacando todos los subsidios, están generando un aumento impagable y no les importa nada. No les importa nada la gente. Entonces, y eso lo afecta al que votó a Milei también. Hoy mucha gente que lo votó a Milei quiso ir a tomarse el colectivo y el tren y le apareció que le salía 300 mangos, 169 el tren, que no le alcanzaba el crédito en la SUBE. Bueno, entonces hay que charlar, porque hay que decir, tenemos que superar a Milei, darnos cuenta que Milei no va,
y sobre la base de eso construir una nueva mayoría social para construir una alternativa, porque lo que vamos a sufrir durante estos meses va a ser muy malo en nuestro país. Sí, Juan, 2025 no está lejos, ¿no? O sea, y hay que reorganizar también lo que es el partido justicialista. ¿Cómo estamos hoy a nivel nacional con el partido? ¿Cómo estamos hoy a nivel provincial en el partido? Y también empezar a generar listas de candidatos que sea más plural, ¿no? O sea, con movimientos sociales, con sindicalistas, no una lista armada y conformada con 2 o 3 personas. ¿Cómo se arma eso? Mira, yo soy del partido piquetero. Para nosotros es importante reagrupar a todos los que no transamos con Milei. Con los compañeros del PJ, con los compañeros de los otros partidos que formaron parte de Unión por la Patria, el Frente Renovador, la Argentina Humana. Sobre todas las cosas me parece que tenemos que sentarnos todos los que no transamos con Milei, mirarnos a la cara y decir, bueno, acá estamos, las y los dirigentes que decidimos que con Milei no transamos. Empezamos a discutir qué alternativa vamos a construir a esto. Ese es el paso que todavía no estamos dando y que lo tenemos que dar. Obviamente, el PJ sigue en cabeza del el expresidente Alberto Fernández, raro, porque él ya no está actuando en política en Argentina. Y no es algo que me importe criticar en particular, sino lo que digo es, vos tomás una determinada decisión porque estás en una situación determinada, está bien, pero que el PJ cumpla el rol que tiene que cumplir como el partido mayoritario de Unión por la Patria, porque el Partido Justicialista es el partido mayoritario dentro de Unión por la Patria. Entonces, juntar al PJ con el Frente Renovador, con todos los que somos de Unión por la Patria, los sindicatos, las organizaciones sociales, en una mesa y decir, bueno, muchachas, muchachos, empezamos a discutir cómo vamos a salir de esto, qué alternativa política vamos a construir esto, porque las listas tienen que venir después de que discutamos con qué política vamos a enfrentar a este presidente y qué alternativa vamos a ofrecer frente a este gobierno. Y ahí se tienen que ordenar las listas, y las listas sí, coincido con vos en que tienen que expresar a todos los sectores de Unión por la Patria que tienen que tener un lugar. Ahora, 2025, si bien en términos de tiempo parece que es pronto, en términos de la locura de este gobierno, es dentro de muchísimo tiempo, pueden pasar muchas cosas en el medio y me parece que lo más importante es que nos juntemos y nos reagrupemos para intervenir bien hoy, porque aparte, si intervenimos bien hoy vamos a tener condiciones para ser competitivos en las elecciones de 2025. Hoy empezamos a generar esa posibilidad de ser alternativa de gobierno, que la gente vuelva a confiar en nosotros, porque tenemos que demostrar hoy con hechos que la gente puede confiar en nosotros, porque nosotros bancamos a la gente. Bueno, eso lo tenemos que demostrar. Juan, ¿cómo aparece el candidato? ¿Cómo aparece el que va a ser el referente de Unión por la Patria o como se llama el frente que se vaya conformando en su momento? ¿Cómo aparecen? Me parece que va a tener que ver con el desempeño político frente al gobierno de Milei. Porque naturalmente la candidatura que tengamos o la propuesta que hagamos de reemplazo de Milei, o sea, Milei va a fracasar. Nosotros vamos a decir, tenemos que tener algo distinto. Bueno, la persona que encabece eso, me parece que tiene que ser una persona que ya ahora muestre la oposición frontal y la alternativa a esto. Y eso lo tenemos que sentarnos a discutir en esa mesa. Bueno, ¿vamos a hacer esto? ¿Queremos construir esta dirección política a nivel nacional como alternativa a Milei? ¿Quiénes somos los que estamos? De ahí tiene que surgir. ¿Y hoy quién ves? No, hay muchos compañeros. Pero tampoco me parece que sea el problema de nosotros empezar a discutir nombres cuando todavía ni siquiera tenemos esta mesa que te digo armada. ¿Crees, Juan, que el momento bisagra es ahora marzo? Que a los gastos que tiene hoy el laburante se le suma la escolaridad, por ejemplo. Sí. Marzo va a ser y las paritarias. Marzo va a ser un momento muy, muy clave porque está la escolaridad de las pibas y los pibes y paritarias importantes. Siempre febrero ya, pero marzo es una paritaria muy importante, la de los docentes, que marca un poco la pauta para algunos gremios. Entonces, marzo va a ser el momento donde ya los que estaban en vacaciones volvieron de vacaciones, la gente tiene que mandar a las pibas y a los pibes a las escuelas, y la discusión paritaria y la discusión salarial con las empresas va a estar a flor de piel. Porque aparte pensá que marzo te va a llegar el aumento de la privada, si vas a ser pibe de la privada, pero te va a llegar el aumento del gas, porque el gas lo mandaron a marzo el aumento. Entonces ya en marzo vas a estar pagando el aumento del gas, el aumento de la luz, el aumento del bondi y el tren, que aumenta de vuelta en marzo, porque ellos dicen que aumentan mensualmente el colectivo y el tren. O sea que este aumento que ahora no es el último. Todo eso junto te va a llegar. Bueno, ahí vamos a estar en una situación muy complicada, sí. Juan, un mensaje a los argentinos y argentinas, ¿no? Acá nos ven todo el país, ¿no? Todos los trabajadores y trabajadoras de todo el país. Un mensaje para esos argentinos hoy que están desesperanzados, están con miedo, ¿no? Incertidumbre. Es una situación de mucha angustia.
Milei le mintió a la gente, le mintió al pueblo argentino, prometió que iba a bajar la inflación y con las medidas que está tomando subió la inflación. Tenemos que construir una alternativa, tenemos que construir algo mejor. Quienes somos la oposición frontal a Milei, quienes no transamos a Milei, podemos construir algo mejor. A todos los que están mirando del otro lado, que están con angustia, que están tristes por lo que está pasando, sepan que hay dirigentes y dirigentes políticos que estamos dispuestos a no transar, que no nos arrodillamos frente a Milei, que tenemos templanza moral para resistir la tentación de ir a arreglar con el que ganó, que tenemos la templanza moral para resistir doblegarnos frente a las presiones, las amenazas y las extorsiones, y que por lo tanto hay dirigentes y dirigentes políticos, sindicales, sociales, que somos la semilla de la construcción de algo distinto. Yo lo decía el otro día en la Cámara de Diputados, Milei piensa, y esto es verdad, porque salió en varios medios de comunicación y lo dijo su biógrafo, Milei piensa que conoció a su perro Conan hace 2000 años en el Coliseo Romano y que él era un león, que el otro era un gladiador y que Dios intervino y les dio una misión que estarían realizando ahora. Esto es así, ese es el nivel de locura de nuestro presidente. Bueno, a él le respondemos que en el Coliseo Romano, así como había gladiadores que se enfrentaban a los leones, estaban los cristianos, que los cristianos los tiraban en el Coliseo y les decían que si no renunciaban a su fe, los iban a devorar los leones. Y los cristianos que no abandonaban su fe fueron los mártires. Y los mártires luego permitieron que el cristianismo se convirtiese en la religión mayoritaria. Bueno, tenemos que enfrentar a Milei con la inteligencia de los gladiadores y con la convicción de los mártires. Y con ese ejemplo vamos a poder construir una alternativa, vamos a poder sacar a la Argentina de esta situación muy difícil, de esta hora tan negra que nos ofrece este gobierno, tan oscura. Frente a tanta oscuridad hay una luz de esperanza y esa luz de esperanza está en que el pueblo se organice y construya una alternativa a este gobierno. Juan Marino, diputado nacional, la verdad, un placer tenerte en el piso, donde Gonzalo, para saludarlo. Sí, y cerramos. Un placer haber charlado con vos y agradecerte por haber venido. Gracias por la invitación. Esperamos tenerte nuevamente. Obviamente. Bueno, vamos a seguirte también porque estamos constantemente viendo lo que es la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en comisión con el... Ahora la dicen ley que ómnibus? retiraron el proyecto de ley ómnibus ¿Ya está? directamente. Sí. Así que el fracaso del gobierno es absoluto en ese terreno. Gracias, Juan. A ustedes. Hablamos de todo, ¿no? O sea, Hablamos la de situación difícil que viene atravesando la Argentina. Sí, y creo que es un alivio y una luz de esperanza, ¿no? El mensaje de Juan hacia el pueblo trabajador. Eso es lo importante, ¿no? Siempre el peronismo, siempre los que le ponen el hombro, el pecho todos los días a las dificultades que va teniendo la Argentina hoy, potenciada por un gobierno de Javier Milei, que, como decía Juan recién, ¿no? O sea, hablar con el perro y estar afuera de la realidad, se hace difícil poder gobernar así porque se ve la insensibilidad que tienen hacia cada una de las personas. Agradecemos a la mesa, la verdad es un placer. Nosotros lo vamos a estar encontrando nuevamente en una próxima edición de esto que es Info Camioneros.